Bueno, hola a todos. Les voy a mandar este video con la explicación teórica del tema que corresponde a la clase de hoy, que es los personajes y la estructura narrativa. Antes de arrancar con eso, tenemos que tener en claro qué es una narración. Una narración va a ser un texto que tiene que tener una serie de elementos. El más importante es el narrador. No sé si recuerdan que había distintos tipos de narradores: omnisciente, protagonista, testigo. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en profundidad. Además de narrador, va a haber personajes, va a haber un tiempo y un espacio, va a haber acciones. Es decir, que una narración va a ser un relato de hechos. Esos hechos pueden ser inventados o pueden ser reales. Los cuentos, las novelas, las fábulas, los textos de historia, las leyendas, son todos ejemplos de narraciones. Ahora, no es lo mismo un texto de historia que una fábula. Uno es un relato inventado y el otro va a ser un relato de hechos reales que ocurrieron en verdad. Bien, cuando sean hechos inventados por un autor o por una autora, se va a tratar de una narración ficcional. ¿Cómo están estructuradas las narraciones? En líneas generales tenemos tres grandes momentos: la situación inicial, el desarrollo y el desenlace. La situación inicial es el momento en el que se presentan los personajes, el tiempo y el lugar en el que ocurren los hechos. El tiempo y el lugar pueden ser lugares indeterminados. Sin embargo, puede que empiecen a haber referencias o indicios de cómo son esos lugares. Y quizás no se dice exactamente el lugar en el que ocurrieron los hechos, pero sí nos dan indicios de que se trata de la selva, la ciudad, Argentina o cualquier otro lugar. Lo mismo con el tiempo. Puede llegar a haber indicios de que ocurrió en un tiempo muy lejano, en un pasado cercano, en un futuro, si se tratara de un cuento, por ejemplo, de ciencia ficción. En el desarrollo se produce el conflicto. Este conflicto va a ser un hecho que va a modificar la situación inicial. Ese equilibrio que había en la situación inicial, bueno, este conflicto va a venir a romperlo. Los personajes ante este conflicto van a intentar solucionarlo. Por último, el desenlace va a ser ese momento en el que se resuelve el conflicto. Esa resolución puede ser favorable o desfavorable para los personajes. Es decir, que si termina beneficiando al protagonista, va a ser favorable, pero si lo perjudica, va a ser desfavorable. Bien, ¿qué son los núcleos narrativos? Los núcleos narrativos son estas acciones o sucesos que no pueden quitarse de la historia. Si los quitamos de la historia, ya cambia completamente el sentido. Son acciones imprescindibles, estas acciones más importantes que aparecen en una narración. Por el contrario, las acciones secundarias van a ser acciones que, si las sacamos del relato, no van a generar grandes modificaciones. En general suelen ser detalles o acciones que se agregan para darle más color a la historia, pero no son imprescindibles, es decir, las podemos quitar sin sufrir grandes modificaciones. Bien, por otro lado tenemos también los tipos de personajes. Podemos distinguir entre los principales y los secundarios. Entre los personajes principales, que son los más importantes, podemos reconocer a protagonistas, héroes y antagonistas. Los protagonistas llevan a cabo las acciones que son las más importantes y la historia, esto es clave, está centrada en ellos. La historia gira alrededor de ellos. Dentro de los protagonistas podemos encontrar a los héroes, que tienen una característica especial. Los héroes realizan hazañas, llevan a cabo acciones muy difíciles de lograr y se caracterizan por tener virtudes, cualidades positivas: valentía, honor, bondad, humildad, etc. Suelen ser modelos a seguir los héroes. Por otro lado, también tenemos a los antagonistas, que por su parte representan los valores contrarios a los de los héroes. Entonces, si los héroes eran bondadosos, bueno, los antagonistas no son bondadosos, son malvados. Si los protagonistas son humildes, los antagonistas son soberbios. Suelen ser, obviamente, los oponentes del protagonista. Bien, tenemos, por otro lado, los personajes secundarios. Son también personajes importantes para la historia. Sin embargo, la diferencia radica en que el relato no está centrado en ellos, no gira alrededor de ellos. Pueden aparecer en distintos momentos de la historia y pueden tener diversos roles. Pueden llegar a ser ayudantes si benefician al protagonista, o pueden ser oponentes si tienen actitudes contrarias al protagonista. Entonces, recapitulando, tenemos que las narraciones son relatos de hechos o sucesos que pueden ser reales o pueden ser inventados, que van a tener narradores, personajes, acciones, un tiempo y un lugar.
Las narraciones, a su vez, están estructuradas en 3 grandes momentos: situación inicial, desarrollo y desenlace. En la situación inicial se presentaban los personajes, el tiempo, el espacio. En el desarrollo ocurría el conflicto, en el desenlace se resolvía el conflicto. A su vez, vimos también los núcleos narrativos y las acciones secundarias. Los núcleos narrativos, estas acciones que son las más importantes de la historia, mientras que las acciones secundarias son acciones o sucesos prescindibles para la historia. Por último, vimos los tipos de personajes, vimos que se dividían en principales y secundarios. Dentro de los principales vimos a los protagonistas, héroes y antagonistas. Y dentro de los secundarios prestamos atención al hecho de que son personajes importantes para la historia, pero que la diferencia es que el relato no está centrado en ellos. Bueno, como siempre les digo, cualquier duda que tienen, me escriben, ya sea acerca de los textos literarios que estamos leyendo o acerca de la parte teórica. De ahora en más, sí, ya teniendo en cuenta esta parte teórica, cuando leamos leyendas o mitos, vamos a tratar de tener en la mente esta explicación teórica, estas características de las narraciones, para poder analizar los cuentos, los mitos o las leyendas en mayor profundidad. Les dejo un saludo y hasta la próxima clase.